Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Y como título del estudio de la palabra lleva por nombre Jesús enseñando sobre las riquezas. Amén. Jesús enseñando sobre las riquezas. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Amén. Puestos en pie, vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la Escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y el versículo 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amén. Claramente, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 16 en adelante, casi todo el capítulo 16, Dios enseña a su pueblo sobre las riquezas. Dios enseña a su pueblo sobre el amor que hay que tenerle a Dios y no a las cosas materiales. Él trata en toda área de edificar a su pueblo, de enseñar. Básicamente es lo que, cierto, aprendemos cuando leemos la Escritura. En un comienzo, cierto, si usted ve su Biblia, en el capítulo 16, Jesús habla del mayordomo infiel, cierto, de un hombre que usando la mayordomía fue infiel y era un disipador, gastaba lo que no le pertenecía a él, cierto, gastaba lo que era de su amo, de su señor. Más adelante, cierto, habla de la ley y el reino de Dios, y luego habla, cierto, sobre el rico y Lázaro, que es a lo cual nosotros nos vamos a abocar en esta hora. La Escritura señala que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. El problema no es el dinero, y creo que lo entiende, y así también lo enseña la Escritura. El problema es el amor al dinero. Cuando uno, cierto, toma el dinero, las riquezas que pueda tener, como algo principal y primordial en su vida, como el foco importante, cierto, como la visión única, y no se deja, cierto, mover si no es por ese amor, ese sentimiento. La palabra, cierto, enseña que existía un hombre que era rico, que tenía abundancia de bienes, pero al mismo tiempo estaba, cierto, lo antagónico, estaba la oposición, que era un hombre que era muy pobre y que vivía a las puertas de este hombre rico. Vivía, dice la Escritura, fuera de su casa, que lo más probable es que haya sido un hogar espléndido, y se sentaba a la puerta y dice que él ansiaba, ojo, no le pedía al rico que le diera, sino que ansiaba, ¿cierto? ¿Cuántos han ansiado algo y no le han dicho a nadie? ¿Cierto? En su interior han dicho: ¿cómo me gustaría tener esto? Es lo que el rico hacía en primera instancia. Dice que él ansiaba llenarse, ¿cierto?, con las migajas que caían de la mesa del rico. Él se imaginaba, puesto que dice la Escritura y señala que una se vestía de púrpura, dos de lino fino, y tres hacía banquetes todos los días con esplendidez en su hogar. Todos los días él estaba de fiesta. Por lo tanto, el mendigo que estaba a la puerta, cierto, de este hombre rico, escuchaba cómo reían, cómo comían, seguramente veía el tránsito que había en esa casa, y él solo pensaba, decía: ¿cómo me gustaría comer de las migajas que caen de esa mesa? Imaginándose un poco la gran cena, el gran alimento, cierto, que había en ello. Pero, cierto, por un lado el pobre que estaba a la puerta, cierto, del rico, se daba cuenta de lo que pasaba hacia adentro y se imaginaba, escuche bien, se imaginaba lo que ocurría
y no tenía envidia, sino que él deseaba solamente satisfacer su necesidad, cierto, corporal, de hambre con las migajas que habían en esa mesa. El rico que estaba dentro no veía lo que sucedía afuera. No se imaginaba el sufrimiento de Lázaro, no se imaginaba, cierto, qué es lo que estaba pasando con ese hombre que estaba a las puertas de su casa. En una ocasión, un hombre muy rico, hermanos, pero al mismo tiempo con mucha amargura en su corazón, tuvo la oportunidad de visitar a un rabino y conversar con él para saber un poco de su vida. El rabino vivía con mucha sencillez, con mucha humildad, y entablaron por algunas horas conversaciones de distintos temas, tocaron distintos temas, hasta que el rabino se dio cuenta que este hombre pudiente, este hombre rico, experimentaba algo en su corazón que era amargura, que era tristeza. Cada vez que él se refería a algún tema, siempre terminaba gruñendo, siempre terminaba enojado, y así fue por un par de horas hasta que al rabino se le ocurrió una idea, y le dijo: mira, desearía que me acompañara, quiero mostrarle parte de mi casa. La verdad que la casa del rabino era una casa muy diferente a la casa que tenía este hombre rico, y lo llevó a la ventana y lo hizo mirar hacia la calle, y le dijo: ¿podría usted decirme qué es lo que observa desde la ventana, desde el vidrio hacia afuera, sin abrir la ventana? Y miró por el vidrio el hombre rico y dijo: veo algunas personas, veo un matrimonio, veo una familia, veo a los niños jugando en la plaza. Dijo: qué estupendo. Dijo: es lo mismo que veo yo, es lo mismo que observo yo. Y luego lo tomó nuevamente y lo llevó a su habitación. Le dijo: mire, aquí tengo un espejo, me gustaría que usted mirara también por este vidrio, ¿cierto?, y observara lo que ve. Se molestó este hombre rico porque pensó que se estaba burlando de él y que se estaba, ¿cierto?, riendo, y se miró al espejo y dijo: bueno, me veo a mí mismo. Y luego el rabino le dijo: mire, los dos lugares donde yo lo llevé tenían cristal. Los dos eran vidrios, pero uno estaba revestido de una lámina de plata, ¿cierto? Y eso hace que usted solamente se vea hacia usted mismo, o sea, que usted se observe usted. El otro no tiene ninguna lámina de plata y usted puede ver un poco más allá. Básicamente, lo que le enseñó el rabino es que el dinero muchas veces enceguece al hombre. El dinero muchas veces deja al hombre mirando solamente a sí mismo y no observando la necesidad que tienen los demás, no observando, ¿cierto?, lo que está aconteciendo con las demás personas. Hay personas que dicen: si yo tuviese, ¿cierto?, tanto, sería feliz, pero luego al tener tanto, ¿cierto?, en sus arcas o en su patrimonio, luego desean más. Le preguntaron a Rockefeller, al millonario de millonarios, con cuánto el hombre podía ser feliz, y Rockefeller dijo: